Bien, comienza nuestro panel de conversación Voces del Poder. Cada mañana junto a nuestros panelistas vamos revisando la agenda en materia política y nos acompaña esta mañana aquí en el estudio Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Feliz de estar acá en este panel, no tan panel. Un medio panel. Medio panel. Estamos a la espera de Daniel Grimaldi, que viene en camino. En unos minutos ya va a estar con nosotros el director ejecutivo de Chile 21, pero partamos con la conversación de inmediato, Emilia. Tenemos harto que hablar. Así que esperamos ya a sumar a Daniel en unos instantes. Y estuvimos con el senador Ricardo Celis hace un rato, aquí en el estudio, en entrevista, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, que está tramitando la mega reforma. Hoy día, de hecho, tienen que votar ya el proyecto. Total despacho, entiendo. Hasta total despacho, así es. Y hay varios puntos bien relevantes de esa conversación, pero el más noticioso en las últimas horas ha sido que el grupo de senadores del Socialismo Democrático adelanta que van a ir al Tribunal Constitucional. Y eso, nos dice el senador Celis también, ya está zanjado respecto a la invariabilidad tributaria y a esta compensación que establece el proyecto a los privados cuando se les quita una resolución de calificación ambiental en tribunales. Vamos al hecho político, el tomar esta decisión. ¿Qué te parece primero, Emilia? Sí, yo venía escuchando en una radio amiga a la senadora Bodanovich a propósito de este anuncio que se hizo ayer sobre acudir al Tribunal Constitucional. Y lo que yo entendí era que en realidad había sido un error comunicacional porque el senador Castro se había retirado de la reunión que habían tenido este almuerzo antes de terminar la reunión, sí, y se había quedado como con esta sensación de que efectivamente iban a ir, pero que en realidad esto lo iban a decidir este jueves. Me parece ya medio zanjado el asunto. A mí también me da la sensación de que efectivamente van a ir. Lo que no está claro, creo yo, es si es que van a, por qué artículos van a ir y quiénes se estarían sumando. Dicho eso, a mí me dejó bastante sorprendida o me pareció curiosa las justificaciones de la senadora Bodanovich en esta entrevista en la mañana, por las cuales acudir al Tribunal Constitucional. De hecho, se le hace referencia a la entrevista que tuvo el ministro Quirós el fin de semana en La Tercera, si no me equivoco, el domingo, y que fue muy bien evaluado no solamente por el oficialismo, sino que también en parte por la oposición, porque había en el fondo un cambio en discutir ciertas materias que antes parecían estar más zanjadas, y ella reprocha y justifica ir al Tribunal Constitucional en, por ejemplo, que niega que podríamos estar entrando a una recesión técnica. Entonces, hay como ciertos argumentos que a mí me llaman la atención. ¿Te parece débil? Más que ni siquiera, o sea, de todas formas son débiles, pero me parece que no son atingentes ni siquiera al proyecto de ley. O sea, uno pensaría que, así como la semana pasada discutíamos la acusación constitucional y si habían efectivamente argumentos jurídicos para acusar al exministro Grau, bueno, entonces uno esperaría lo mismo de cuando uno acude a instancias como el Tribunal Constitucional, de que existen argumentos efectivamente jurídicos que uno para sostener que un artículo es efectivamente inconstitucional. Pero entonces cuando uno ve o uno escucha que la presidenta del Partido Socialista justifica esta acción en que, por ejemplo, el ministro Quirós niega que exista o que estemos cayendo en una recesión técnica, bueno, eso no tiene tanto que ver con el proyecto de ley en sí mismo y su constitucionalidad o no constitucionalidad. Entonces, a mí me parece sorprendente, creo pero también responde, y esto es otro tema, pero que creo que no hay que dejarlo de lado, a la actitud que tiene actualmente la oposición respecto del Tribunal Constitucional, que históricamente lo ha criticado y ha querido eliminarlo y reformarlo porque no sea en el fondo, no falle de manera jurídica, sino que políticamente. Ahora, además, supone ya el término de las conversaciones derechamente, y vuelvo a la conversación con el senador Celis porque aporta, creo, antecedentes bien importantes, y él dice, acá nunca hubo tanto interés tampoco de parte del gobierno de generar cambio al proyecto. Y el ministro de Hacienda, en las conversaciones que tenía con los senadores, planteaba, mire, esto no se toca, esto tampoco, entonces al final todo se reducía a cambios que para la oposición son más bien marginales. Sí, pero yo también me preguntaría, creo que lo hemos hablado aquí con anterioridad, a ver, ¿cuáles son, por así decirlo, como los derechos que tiene, entre comillas, los derechos o los beneficios que tiene un gobierno electo con una agenda económica, en este caso, muy clara en campaña y previo a la campaña también? ¿Cuáles son aquellas líneas rojas, uno podría decir, el espíritu propio de las iniciativas
que propone. En este caso estamos hablando de una agenda económica que para nadie es sorpresa que el Partido Republicano o el gobierno quisiera, por ejemplo, disminuir el impuesto corporativo. El ministro habla de una talla cultural, de hecho, en ese sentido, digamos, ¿no? De cambiar la lógica. Exactamente. Entonces, a mí me parece de toda lógica que el gobierno de turno, porque tuvo la mayoría ciudadana y fue electo, plantee que en sus proyectos, sobre todo sus proyectos estrellas, existen iniciativas que son del espíritu de su proyecto, en este caso económico. Ahora, esto no quita lo que hemos hablado también tantas otras veces, la importancia de que los acuerdos sean lo más transversales posible, y aquí yo creo que la crítica debe ir para los dos lados. Yo creo que así como el ministro Quiroga, uno podría dudar de su intención para generar acuerdos con la oposición. A mí me parece que la oposición ha tenido la misma actitud, y recién ahora que ya estamos en segundo trámite constitucional y que el apruebo o la total tramitación parece inminente, la oposición parece estar tomándose más en serio la discusión en detalle de ciertas medidas que no les gustan. Oye, Emilia, en todo caso, desde el punto de vista, digamos, de la política tributaria en nuestro país, del objetivo de crecer más, en fin, ¿tú crees que efectivamente sería deseable que hubiese un acuerdo más amplio, pensando en lo que dijo, por ejemplo, Andrés Kuble hace un par de días, el secretario general del Frente Amplio, que decía, bueno, en 4 años más tendremos que cambiar esto si es que llegan eventualmente al gobierno, o revertir alguna de estas medidas? Lo pienso desde la señal que se está dando también. Yo creo que estabilidad. Se podría estar sobreestimando esta necesidad de que haya un acuerdo demasiado transversal. Lo pienso sobre todo por las reformas que existieron en su minuto en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que fueron reformas que fueron aprobadas de manera muy transversal. La derecha ahí se sumó casi en todas, y no fueron buenas reformas, y hasta el día y creo que muy pocas personas actualmente dirían que esas reformas, la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma laboral, la reforma al sistema político fueron buenas reformas. Entonces yo creo que la transversalidad política no asegura nada. Obviamente que es algo deseable, pero para generar mayor gobernabilidad, y no necesariamente porque de ahí sale necesariamente la mejor iniciativa. No siempre. Daniel Grimaldi se suma a nuestro panel, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo estaba feliz aquí. Gracias por estar con nosotros. Sola. Lo siento haber interrumpido este protagonismo. No, viene a enriquecer la conversación ahora, Daniel. Oye, gracias por estar con nosotros, Daniel. Bueno, estábamos hablando sobre esta decisión de la oposición, al menos de un sector, el socialismo democrático, de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ves esta decisión, Daniel? Bien, yo veo que es la única herramienta que le queda, porque el gobierno tiene los votos, negoció bien con ese pequeño margen que tenía para poder aprobarlo. Entonces, yo creo que el gobierno está a sus anchas en esto, y está más bien en manos de algunos sectores de Renovación Nacional poder cambiar algunas cosas. Es decir, los que tienen un poco la capacidad de poder incidir verdaderamente son la derecha moderada en esto. Ahora, ¿qué herramientas tiene la oposición? Está el Tribunal Constitucional, están las indicaciones. O sea, la realidad es esa, no hay más. Ahora también hay cierta duda si es que aquí hay una inconstitucionalidad muy evidente. Creo que va a haber una discusión que no está zanjada. De hecho, el senador Celis hace un rato en una entrevista decía que él no le convencía mucho esto de la inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria, por ejemplo. Por ejemplo, depende de los expertos, hay algunos que sí, otros dicen que no, pero el ejemplo está antes, o sea, el royalty en la época de Lagos tuvo 30 años también. Entonces, lo importante en estas cosas es que emerjan de un consenso importante. Los países, cuando requieren estabilidad y dar certezas a los mercados, bueno, yo coincido con Emilia que si hay reformas que no funcionaron antiguamente, bueno, eso ya es un ejemplo de que tiene que haber un consenso más transversal. No podemos estar siempre en esta idea de que el que gana el gobierno gana todo. Creo que la democracia se ha desgastado mucho con estas alternancias destructivas que tiene Chile desde el 2010 en adelante, en que el gobierno que llega quiere hacer todo de nuevo. Y tenemos gobierno de 4 años, sin reelección. Es poco lo que puede hacer un gobierno, y pretender
reformar completamente el país en 4 años es una locura. ¿Y tú crees que eso quiere el gobierno? Yo creo que sí, está cayendo en el mismo error del primer año del presidente Boric. Y después Boric tuvo que enmendar. Entonces, estamos esperando que Kast tenga ese mismo aprendizaje. Vamos a perder todo este tiempo. Creo que la institucionalidad chilena tiene esto que conduce de alguna manera al poder político, lo termina conduciendo al centro, lo termina moderando. Ahora, hay otra cuestión y es que, claro, CUE tiene razón, y es que si esto sigue, si estos ciclos continúan, el próximo gobierno va a tender a transformar esta reforma. Entonces, ¿qué certeza le damos a los mercados? El gobierno está prefiriendo una eficacia al corto plazo por la sostenibilidad de las reformas, me parece. A mí no me parece que la comparación con el primer gobierno de Boric sea justa. Recordemos que en el primer año, el 2022, el gobierno no solamente quería refundar este país, entre otras cosas Carabineros, que eso es en el fondo partir una institución desde cero, sino que también apoyaba de manera impetuosa la Convención Constituyente que entre otras cosas volvía a plantear un nuevo país que era plurinacional, cuando en realidad nunca en nuestra historia hemos sido plurinacionales, planteaba distintos sistemas de justicia, que nunca en nuestra historia republicana hemos tenido distintos sistemas de justicia. Entonces a mí me parece que comparar eso con, por ejemplo, rebajar el impuesto corporativo que hace 15 años lo teníamos, o 20 años lo teníamos así de bajo, me parece que se queda un poco grande la comparación. Yo no veo un afán del gobierno de refundar en esos términos nuestro sistema económico, nuestro sistema tributario, sino que efectivamente es hacerse la pregunta de cómo hacemos de cómo generamos las mejores condiciones para generar mayor crecimiento, porque si seguimos así como estamos, claramente no vamos a lograrlo. Y lo otro es que yo ayer, para prepararme para este noble panel, buscaba distintas manifestaciones de entonces el entonces diputado Boric, el exministro Jackson, respecto de qué decían del Tribunal Constitucional, porque efectivamente, si es que ayer se anuncia que en el Tribunal Constitucional y por razones como las que decía antes, que no me parecen precisamente jurídicas, a mí me llamó la atención que el diputado Boric en su minuto hablaba de que el Tribunal Constitucional borraba con la mano, o sea, borraba con el codo, el debate democrático que se daba en el mismo Congreso. Se hablaba de la tercera cámara en algún momento. Se hablaba de la tercera cámara, pero me parecía persuasivo en todo caso ese argumento de decir, bueno, si es que estamos teniendo un debate democrático en el Congreso, en el fondo, y que la ciudadanía eligió a esos representantes, bueno, entonces parece poco democrático, antidemocrático, de hecho él usa esa palabra, que haya una otra instancia que no es democrática porque la ciudadanía no tiene cómo elegir a sus representantes, esté borrando con el codo. Y lo decía a propósito de cuando se declara inconstitucional el lucro en las universidades privadas. Entonces a mí me llama la atención que ahora se usen los mismos argumentos políticos para borrar con el codo un debate democrático al interior del Congreso. Veamos qué dice Daniel sobre eso. Me parece incongruente, sí, también, pero no me asombra, digamos. O sea, la política de hace muchos años en Chile ya está siendo el reino de la incoherencia, de lo que se dice antes, después se puede cambiar de posición, dependiendo. La política vive de la coyuntura. Es trágico, termina siendo así, vemos que los mismos argumentos que estaban en contra, después terminan siendo a favor. El objetivo parece ser a corto plazo, y que creo que ese es un mal de todos los sectores políticos. Creo que aquí hay un aprendizaje a nivel macro que tener. Yo sí sigo sosteniendo que se parece este gobierno de Kast a la primera etapa de Boric, no por el contexto constituyente, porque la profundidad de lo refundacional iba acompañado de un proceso mucho más grande que excedía al gobierno, pero sí en esta voluntad de cambiar, que en 4 años iban a transformar cosas. Y después, cuando se cae eso, tienen que cambiar completamente el discurso. Yo creo que a José Antonio Kast le puede pasar parecido, y está teniendo peores resultados, de hecho, que Boric el primer año. ¿En qué sentido peores resultados? En las encuestas, digamos, uno le cree más, menos, pero a ver,
la agenda política se mueve en gran parte por las encuestas y todo indica que el gobierno va así, hacia abajo. Entonces, ¿cuándo va a enmendar un poco el rumbo para dar una señal de que hay ciertos aprendizajes, que el gobierno apunta a la estabilidad, a la sostenibilidad de las políticas públicas? Esta cuestión hay que pensarla en términos de Estado. Y aquí estamos pensando en pequeños gobiernos, en la pequeña política de 4 años. En todo caso, Emilia, los republicanos han demostrado que no cambian su estrategia en base a las encuestas. O sea, el año pasado, ¿se acuerdan? En marzo, abril, José Antonio Kast no marcaba, marcaba 8 puntos en las encuestas y de hecho había mucha presión de parte de la derecha de que bajara su candidatura para que sea Matei la que consolidara la candidatura de la derecha. Ajá. Y nunca decidieron cambiar su estrategia. Entonces, eso uno podría pensar que en política la consistencia paga y paga bien, y lo demostraron los republicanos el año pasado, y yo pienso que sobre todo, dado que no tenemos elecciones en el corto o mediano plazo, el hecho de que actualmente el gobierno tenga una desaprobación tan alta no debiese hacerlos cambiar. Se apegan al plan, digamos. Se apegan al plan. Así parece. No, porque no hay elecciones en el corto plazo. Claro. Creo que eso es más importante. Y eso es 2028, ¿no? La próxima elección, creo. El 2027. ¿27? ¿Los municipales? 28 municipales y gobernadores, sí, diría. Sí. Bueno, vamos a chequear el dato puede al tiro ser, todo. Si alguien del CERVEL nos quiere... el próximo año. Sí, por el 28. Daniel Grimaldi y Emilia García están con nosotros aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso hablaremos de las tensiones en el oficialismo y también dejamos un espacio para hablar del Registro Nacional de Bandas, los proyectos que están en el Congreso. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio junto a Emilia García y Daniel Grimaldi. Y solo para clarificar el punto anterior, hay elecciones municipales en 2028. Julio de 2028 vienen municipales y regionales. ¿Se acuerdan que en el contexto de la pandemia también hubo algunos cambios en el calendario? El tiempo se nos va de las manos. Quedan 2 años, es mucho poco, el tiempo relativo, dicen por allá. Oye, vamos al oficialismo, veamos qué es lo que está pasando al interior de la coalición de gobierno, si es que podemos hablar de esa coalición propiamente tal. Daniel, ¿cómo estás viendo tú el rol en particular del Partido Nacional Libertario? Yo creo que podríamos enfocarnos en eso porque no están dentro del gobierno, sin embargo, generan pauta política y mueven, digamos, la agenda del gobierno ocasionalmente. Yo creo que toda su estrategia está en función de poner a Kaiser como candidato presidencial en la próxima, tratar de ganarle a Parisi, no asumir los costos de los errores de José Antonio Kast y mantener una línea de derecha ultradura, que es la que siempre han sostenido, porque recordemos que había una disputa entre republicanos y libertarios, quién representaba más esa derecha más extrema que se acercaba al movimiento de Trump, al movimiento de Milei, a todo esto. Ellos quieren encarnar esto. En cambio, José Antonio Kast es más una restauración de la UDI más tradicional, de la UDI de Jaime Guzmán. Yo leo, a pesar de que Kaiser viene también de la UDI, él representa otra cosa, a mi juicio. Entiendo que no viene de la UDI. Estuvo en la UDI, militó en la UDI. ¿Ah, sí? Sí, militó. Pero no fue nunca... No fue un dirigente, pero sí pasó por la UDI. Claro. Sí, casi todos pasaron por la UDI en cierto momento, los más antiguos en realidad. Yo lo leo en ese sentido, es una estrategia. Ahora, también reconozco que parte de republicanos le cae mejor Kaiser que la actitud de ser gobierno. ¿Por qué? Porque cuando eres gobierno tienes que tener una templanza, tienes que tener una cierta imparcialidad para tomar decisiones que contrasta mucho con los discursos de campaña. O sea, cuando tú ganas con un discurso estridente y radical, luego tienes que moderarlo en el gobierno porque es una de las exigencias de la presidencia de la República, la imparcialidad. Emilia, ¿cómo estás viendo esto? A mí me parece muy curiosa esta tensión, lo hablábamos antes de entrar, porque yo no recuerdo
bueno, tampoco, no tengo tanta trayectoria tampoco, pero no recuerdo que se genere una tensión al interior del oficialismo a partir de un partido que no es ni oposición ni oficialismo. O sea, ellos han dejado muy claro que no son parte del gobierno, pero tampoco uno podría decir que está en la oposición junto al socialismo democrático y el Partido Comunista y el Frente Amplio. El MIR. Claro. A ese nivel. A ese nivel, la claro. Unidad Popular, el MIR. Bueno, uno de hecho se podría, claro, retrotraer a esa época, pero a mí me pareció muy iluminadora para entender la naturaleza de esta tensión, la entrevista que hace Johannes Kaiser el domingo. En la tercera. Sí. Hubo buenas entrevistas en la tercera este fin de semana. Porque ahí, como dije, creo que se entiende la naturaleza del problema y que se retrotrae al 18 de octubre y después también al segundo proceso constituyente. Pero en el fondo tiene que ver la diferencia entre el Nacional Libertario y Chile Vamos, la derechita cobarde, con el relacionamiento que uno tendría con el adversario político. Para el mundo libertario, uno no puede confiar en el adversario político, en la izquierda en este caso, en la oposición. Y por otro lado, como decía bien Daniel, la derecha tradicional sí buscará acuerdo y gobernabilidad y diálogo con el adversario político. Y yo creo que ahí está el meollo del asunto, porque después, claro, uno lo ve para el 18 de octubre, que la izquierda ahí tomó un rol un poco complaciente con la violencia, pero después en el segundo proceso constituyente ellos se separaron del Partido Republicano porque efectivamente no querían seguir negociando y sentándose a la mesa con la izquierda. Y yo creo que por lo mismo, dado que es el origen del problema y la tensión al interior de las derechas, es que va a ser un problema que se va a seguir manifestando en el resto del gobierno. Entonces, por más mesas o encuentros que se hagan en Cerro Castillo, en La Moneda, desayunos, almuerzos, aquí hay una visión de la política y de qué significa hacer política que es muy distinta. O sea, no se resuelve sumando al libertario al gobierno, por ejemplo. Claro, y de hecho puede ser, sería yo creo que hasta un problema más, porque a la interna habrían personas que dirían, bueno, entonces sentémonos a la mesa a negociar el proyecto de nacional, o sea, el proyecto de reconstrucción, por ejemplo. Ahora, y otros dirían que no. Y por otro lado, y con esto termino, también es interesante que en la misma entrevista Kaiser admite que en el fondo esto le trae un mayor popularidad a él, el ser así de intransigente. Y ahí hay una estrategia política, como decía Daniel, para proyectarse en los próximos 4 años. El problema, Daniel, como decías también, es que tironea de alguna manera fuerzas del oficialismo a seguir un camino similar. ¿Y eso se puede transformar en un problema de gobernabilidad para el gobierno del presidente Kast? Depende cómo el gobierno de Kast elija con quién gobernar. Puede moverse, si se modera mucho más, va a encontrar mucho más aliados en el PDG, en demócratas, incluso eventualmente para ciertos proyectos, parte del socialismo democrático, podría puntualmente apoyar ciertas cosas. Son decisiones que tienen que tomar ahora. Para eso tendrían que leer muy bien cuál es el interés principal de Kaiser. Y el interés es él y su partido. No tiene un interés mayor. No está por el bien de Chile, sumarse una gran... No, eso son fantasías. Este tipo de liderazgos van por una línea y la van a mantener. Y ojo que para los liderazgos radicales hay muchos más incentivos a mantenerse en esas posiciones porque puede vivir mucho tiempo ahí. Si no es presidente puede seguir marcando es un mercado político, entre comillas. La extrema izquierda, la extrema derecha, que pueden sobrevivir. Siempre va a haber gente en los extremos y siempre él puede marcar ese punto. Entonces, creo que le interesa más mantener esa posición que perderla y dejársela a otro, como el Rojo Edwards. Siempre va a haber uno para ponerse en la lista y decir, yo soy el más radical. Y no, él va a querer mantenerla. ¿Y cómo se rompe ese círculo? O sea, esos incentivos, digamos... Destrozándolo siempre... electoralmente, ¿no? O sea, yo creo que esto también es un problema de nuestro sistema político. Creo que empezamos a ver más manifestaciones extremas, tanto de izquierda como de derecha, en el minuto en que cambiamos
el sistema político el 2015, 14, ¿cuándo fue? Sí, por ahí, gobierno de la presidenta de Bachelet. Bachelet, 15, 16, por ahí. En todo caso, con lo que decía Daniel, y perdón que me remita tanto a la entrevista de Kaiser, pero es interesante porque él dice que en el fondo la derechita cobarde no tiene compromiso con los principios, sino que solamente se relaciona con la izquierda para mantenerse ellos en el poder. Pero a la vez es contradictorio porque él mismo da cuenta de que esta actitud intransigente, como decía antes, le trae mayor popularidad. Entonces, uno podría decir lo mismo de él, ¿cierto? Que en el fondo él no está defendiendo principios, sino que solamente está actuando como en base a una estrategia política, que es la misma que podría estar teniendo en este minuto el Partido de la Gente, y es en el fondo mirando a la próxima elección presidencial en 3 años y medio más. Ajá. Oye, lo último, antes de que se nos vaya el tiempo, pero hablemos del Registro Nacional de Vándalos. Está en discusión en la Cámara de Diputados. El gobierno se abrió a hacer ciertas modificaciones al registro, también a quienes podrían revisar y consultar este registro, pero de todas maneras lo que está en cuestión tiene que ver fundamentalmente con la eficacia de un instrumento de esta naturaleza. Daniel, ¿cómo estás viendo tú este debate? Lo último antes de... Me alegro que se haya decidido modificarlo, porque la verdad que estaba muy mal diseñado desde un principio. No me parece tan descabellado tener un registro de actitudes inciviles. Hay que establecer qué va a ser considerado. La estafa también es una incivilidad, la pequeña estafa. Yo diría que más que una incivilidad, pero bueno, primero eso, ¿qué se va a considerar como una actitud, un comportamiento de incivilidad? Y lo segundo, si es que esto va a tener un fin pedagógico, educativo o únicamente punitivo. Creo que tienen que ir las dos cosas de la mano, pero tiene que estar pensado para la gran masa que es susceptible de cometer estos actos. Aquí hay gran parte de la juventud que puede caer en eso, y no nos olvidemos que parte de la juventud es la transgresión de las reglas. Si todos lo hicimos alguna vez. ¿Y qué va a pesar sobre esos jóvenes? ¿Y qué proceso hay de acompañamiento para que se puedan reivindicar, para que puedan compensar a la comunidad por esto? Pero aquel joven que respeta absolutamente todas las reglas, hay algo mal. En la psicología eso está bastante estudiado. Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Cómo vamos a hacer que aquellos jóvenes que transgreden una regla social no se transformen en vándalos? Transgredir una norma social ¿equivale a ser vándalo? A mí me parece que no. Me parece que no. Esta conversación es interesante, pero yo creo que se enmarca en la discusión sobre el ámbito punitivo, y aquí cabe también el proyecto de ley de responsabilidad, de la rebaja de la edad de la responsabilidad penal. Y respecto del registro de vándalo, hay que acordarse que esto es una iniciativa, de hecho, que parte con algunos alcaldes que propusieron esto, y José Antonio Kast, cuando era candidato, toma el guante en el fondo. Y a mí me parece que como idea general, y habiéndolo estudiado, de hecho, igual en profundidad, es razonable que exista algo así. Creo que, pero efectivamente existen problemas que son mejorables, y uno de esos problemas es efectivamente la publicidad del registro. No está tan claro, pero es muy laxa la manera en la que uno pudiera acceder a ese registro, y eso a mí me parece que es muy complicado, y que habría que mejorarlo, pero me parece que en términos de proporcionalidad es razonable, y yo creo que habría que tener el debate con altura de miras. Ahora, creo que Daniel levanta un punto que es el más importante a mi juicio respecto al ámbito punitivo en general, y es los procesos de acompañamiento y reinserción que tenemos. O sea, a mí no me parece que sea razonable bajar la responsabilidad penal de niños que tienen conductas delictivas, si es que sabemos que los procesos de reinserción actualmente están fracasando. Entonces podemos bajar la edad de reinserción, o sea, la edad de responsabilidad a los 12 años, 10 años, pero los niños van a seguir cayendo en las mismas conductas, y las bandas de crimen organizado van a reclutar ahora a niños de 9 años, entonces no vamos a solucionar nada. Y el tema de fondo, los alcaldes también han levantado ese punto. Emilia García y Daniel Grimaldi con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Emilia, por haber venido. Gracias, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buen día.
Nos vamos a una pausa, 10 de la mañana con 8 minutos. Actualizamos la temperatura del momento también, 12,9 grados en esta mañana, no tan fría como las anteriores. Máxima esperada para hoy en Santiago de 21. Precipitaciones desde la región del Biobío hacia el sur es lo que acompañará esta jornada. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.